Mira, ahora nos vamos del otro lado del estudio con Julieta Montenegro. Se encuentra muy bien acompañado de un representante de la Universidad Iberoamericana. Adelante, bienvenidos, buenas tardes. Así es, Carla, en estos momentos nos vamos a enlazar con el maestro Juan Manuel Ábalos González, él es coordinador de la Licenciatura de Comunicación de Ibero Tijuana. Adelante, maestro, ¿cómo está esta tarde? Buenas tardes, gracias por tu invitación al programa. Cuéntenos, ¿cómo entender el fenómeno de la pandemia COVID-19 desde la comunicación? Primero es importante señalar el papel preponderante que tienen los medios de comunicación en la comprensión de nuestra realidad social. Desde el campo académico de la comunicación, el concepto mediatización nos permite referir precisamente a ese proceso, al alcance que tienen los medios y a esa manera que tienen de cortar transversalmente las esferas política, social o económica. En ese sentido, la pandemia COVID-19 se recrea junto con el poder de representación que tienen los medios. Y por otro lado, digamos, los usos de Internet, los usos de plataformas, también posibilitan a las personas tener una capacidad de representación, de tal manera que estamos frente a una complejidad comunicativa. Claro, cuéntenos qué debe destacarse en la mediatización de la pandemia COVID-19 desde la experiencia en México y en nuestra región. Primero es importante señalar que no somos ajenos a esta complejidad comunicativa que ya señalaba. En México y a nivel local contribuimos precisamente al fenómeno también con todas nuestras prácticas o acciones comunicativas. Segundo, estamos frente a una exacerbación en la producción de información. Y digamos que yo propongo para clarificar este asunto desde el punto de vista de la comunicación, pues propongo identificar quiénes son los actores que participan en la generación de información. Por un lado están los medios de comunicación con su poder de representación y con los encuadres que proponen para el tratamiento de la información respecto a la pandemia. Segundo, están las instituciones gubernamentales, que en este caso han apostado por la transparencia y por la claridad, ¿no? El mismo López-Gatell ha señalado que el manejo de la pandemia es importante, pues, el propio asunto de la transparencia de los datos. Y finalmente, creo que es importante señalar la propia contribución que tienen las redes sociales digitales con la posibilidad de generar contenido, pero también con la posibilidad de generar consumos. En ese sentido, yo identificaría, pues, con la suma de estos tres elementos, ciertas tensiones que existen por la capacidad de interpretar lo que sucede. En este caso, ahí me parece que son muy visibles los actores políticos, ¿no? Y por otro lado, creo que hay estrategias para un manejo de una agenda noticiosa o informativa en donde los propios gobiernos estatales deciden hacer evidente la toma de decisiones como una especie de rendición de cuentas frente a los ciudadanos. ¿Qué retos son visibles frente a la pandemia COVID-19, pues desde los medios de comunicación y las redes sociales? Creo que el primer reto tiene que ver con la necesidad de que los medios de comunicación diversifiquen la información que generan. Esto significa apostar por el periodismo de investigación. Así que, además de tener los datos sobre los nuevos casos confirmados de COVID-19 o el número de muertos, bien podrían esclarecer qué pasa con la dinámica fronteriza o podrían apostar por contar las vivencias de las personas que están experimentando el confinamiento. Digamos que esa es una alternativa que me parece es necesaria. Por otro lado, el segundo reto tiene que ver con tener más recursos y aprendizajes y que tiene que ver con pensar la alfabetización mediática e informacional. Es decir, proveer a la gente herramientas, recursos para la comprensión de este fenómeno desde el punto de vista informativo y comunicativo. ¿Y cómo se relaciona la formación de estudiantes de comunicación en las universidades con los retos señalados? Digamos que en el caso de la Ibero Tijuana y la licenciatura en comunicación, apostamos por construir junto con los estudiantes una mirada crítica y posicionar siempre a los futuros profesionistas en una dimensión ética para el reconocimiento de la realidad. En ese sentido, me parece que la apuesta que hacemos en la universidad va a continuar. Perfecto, pues ya lo escuchó, fue el maestro Juan Manuel Ábalos González, coordinador de la licenciatura en comunicación de Ibero Tijuana, a quien le agradecemos esta valiosa información. Regresamos contigo, Carla, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias, maestro Ábalos, también Julieta.